Bendiciones, hermanos, un gusto saludarles nuevamente. Estamos invitándoles a nuestro retiro internacional 4, 5 y 6 de agosto. Les esperamos en este lugar, CCI, donde tu vida va a ser transformada. Hay palabra de Dios. Nuestro querido pastor, apóstol Sergio, va a estar con nosotros, con una gran cantidad de ministros que vienen de distintos países. Vienen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos notificado que vienen hermanos de New Jersey, de California, hermanos que vienen de México. Hemos oído también que vienen de Atlanta, de Victorville, muchas latitudes, y en especial de la querida Guatemala. Tenemos un buen grupo de hermanos, los esperamos a cada uno de ustedes. Recuerden, es el año del retorno. Bendiciones y bienvenidos. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarles nuevamente. Estamos invitándoles a nuestro retiro internacional 4, 5 y 6 de agosto. Les esperamos en este lugar, CCI, donde tu vida va a ser transformada. Hay palabra de Dios. Nuestro querido pastor, apóstol Sergio, va a estar con nosotros, con una gran cantidad de ministros que vienen de distintos países. Vienen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos notificado que vienen hermanos de New Jersey, de California, hermanos que vienen de México. Hemos oído también que vienen de Atlanta, de Victorville, muchas latitudes, y en especial de la querida Guatemala. Tenemos un buen grupo de hermanos, les esperamos a cada uno de ustedes. Recuerden, es el año del retorno. Bendiciones y bienvenidos. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarles nuevamente. Estamos invitándoles a nuestro retiro internacional 4, 5 y 6 de agosto. Les esperamos en este lugar, CCI, donde tu vida va a ser transformada. Hay palabra de Dios. Nuestro querido pastor, apóstol Sergio, va a estar con nosotros, con una gran cantidad de ministros que vienen de distintos países. Vienen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos notificado que vienen hermanos de New Jersey, de California, hermanos que vienen de México. Hemos oído también que vienen de Atlanta, de Victorville, muchas latitudes, y en especial de la querida Guatemala. Tenemos un buen grupo de hermanos, les esperamos a cada uno de ustedes. Recuerden, es el año del retorno. Bendiciones y bienvenidos. Profetizará, Padre mío, que eso suceda, Señor, esta mañana, una vez más, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre bendito, a cada uno de los que hoy nos exponemos a tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Bendice en gran manera, Señor, a nuestro apóstol, donde quiera que esté, Señor, predicando tu palabra. Guárdale, Señor, respáldale, que tu palabra esté en su boca, que tu revelación esté sobre él, Señor, tu sabiduría, para poder edificar a tu iglesia. Y que la misma gracia, la misma unción que has puesto sobre nuestras cabezas apostólicas pueda estar hoy también sobre nosotros y en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Y que todo espíritu de oposición sea hoy, en el nombre de Jesús, desarticulado, desmantelado y desautorizado en este lugar, para que nuestra atmósfera esté abierta, Señor, para que descienda tu lluvia temprana y tardía sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, yo quiero darle seguimiento a un tema que estuvimos platicando el domingo pasado, hace 8 días. Estuvimos hablando de la gracia de Dios, ¿sí se acuerda? Pero como hay tantas cosas que hablar de la gracia, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña. Entonces yo hoy quiero hablarle un poquito de la llenura de gracia. La llenura de gracia. Fíjese que la Biblia menciona muchas cosas de las que nosotros necesitamos estar llenos. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos vasos, y somos vasos de honra. Gracias a Dios.
En otras ocasiones que hemos hablado de los vasos de honra que menciona la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hay vasos de honra y también hay vasos de deshonra. Y yo creo que la función del vaso define si es vaso de honra o es un vaso de deshonra. O sea, ¿para qué se ocupa un vaso? Va a definir si es un vaso de honra. El apóstol Pablo, cuando habla de los vasos, dice que hay vasos que son para usos viles. Esos no son vasos de honra. Aunque sea un vaso bonito, ¿verdad? Este vaso, por ejemplo, es un vaso de honra. Este lo logra ver, ¿va? Porque aquí le han servido la agüita al siervo, ¿va? Mire qué rico. Entonces, ahora mismo es un vaso de honra. No está lleno de agua, pero lo podemos llenar. ¿Me entiende? Pero, perdón por el ejemplo, ¿va? Pero si alguien se hace pipí en este vaso, hermano, ¿cómo? ¿Ah? Orinoterapia, dice aquel. Entonces ya no es vaso de honra, sino que es vaso de deshonra. Y la Biblia dice que uno puede estar lleno de cosas buenas o de cosas malas. Entonces, si el vaso está lleno de cosas malas, se vuelve un vaso de deshonra, pero puede llegar a ser un vaso de honra. ¿Cómo puede llegar a ser un vaso de honra? Volvamos al ejemplo del vaso con pipí. Si no hay otro, hermano, otro vaso, pues, y lo necesita, ¿qué se hace? Se lava bien, ¿verdad? Se purifica, lo mete en agua hirviendo. ¿Qué más le hace? Un montón de cosas. Ajá, hasta que usted se asegura que queda bien limpio, lo huele, ¿va? Y cuando ya está limpio y obviamente vacío, lo puede volver a llenar de cosas buenas. Eso significa pues que las llenuras, porque la Biblia menciona varias llenuras que necesitamos nosotros, no las vamos a adquirir si primero el vaso no se limpia y se vacía, o mejor dicho al revés, ¿verdad? Se vacía y se limpia. Entonces, si el vaso, que somos nosotros, está lleno de maldad, como dice la Biblia, difícilmente se va a llenar de cosas buenas, porque si este vaso yo lo lleno de agua, no lo puedo llenar de otra cosa, ¿va? Tal vez le puedo echar otra cosa, pero no va a estar lleno ni de agua, ni de lo demás que le eche, sino que va a estar contaminado todo ahí, ¿verdad? Es un problema. Entonces, aparte de eso, el vaso tiene que estar en buen estado, porque este es el receptor. Si el receptor está bueno, le vaciamos lo que le vaciemos. Mire, le voy a poner un poquito de agua para que usted vea. Supóngase que este es el vaso, o que este vaso es usted, mire. Y viene el Espíritu Santo aquí. Viene el Padre, porque Él es el que nos llena del Espíritu. Y comienza a vaciar en uno el Espíritu Santo. Si el vaso está bueno, va a comenzar a llenarse. Pero si tiene el vaso problemas, si tiene una grieta abajo o tiene un hoyo, le echemos lo que le echemos, no se va a llenar, ¿verdad? Si tuviera un hoyo por aquí, por más que le echemos agua, no va a pasar de ahí. Entonces, el vaso nuestro tiene que estar limpio, tiene que estar restaurado para poder llenarnos de todo lo que la Biblia dice que necesitamos llenarnos. Lo primero que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu. Tras la llenura del Espíritu Santo, vienen otras llenuras, por ejemplo, llenuras de poder. La Biblia dice que Esteban estaba lleno de poder, el primer mártir de la iglesia. Llenura de sabiduría, también de Esteban dice la Biblia que estaba lleno de sabiduría. Llenos de la revelación, llenos de la palabra, hermanos, y también llenos de gracia. Llenos de gracia. Y yo creo, hermanos, que aquel que es lleno del Espíritu va a adquirir todas las llenuras que la Biblia menciona, que son varias llenuras. Hoy yo quiero hablarle específicamente de la llenura de gracia, de estar llenos de la gracia de Dios. Para eso necesitamos que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia. Y yo le voy a poner aquí unos versículos donde se habla
de ese espíritu de gracia. Uno en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo. Aquí en Zacarías capítulo 12, verso 10 dice esta profecía: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una profecía literal para Israel en el tiempo de la tribulación, para el Israel literal, pero para el Israel espiritual, para nosotros que somos, hermanos, venimos a hacer la casa de David a través de Cristo, porque a Cristo se le conoce como el hijo de David, ¿verdad? Para nosotros eso es espiritual, somos la Jerusalén espiritual. Entonces ese espíritu de gracia en nosotros, en el Israel espiritual, se está derramando ahora mismo. Desde el momento en el que usted creyó en Cristo, el espíritu de gracia llegó, porque la gracia de Dios, hermano, le decía yo la semana pasada que una de las definiciones que los diccionarios nos dan es que es la influencia divina sobre el corazón humano. O sea, la influencia que Dios hace. La gracia de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. La gracia de Dios es la que nos permite a nosotros mirarnos a nosotros mismos y ver nuestros pecados, nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, nuestras imperfecciones, nuestras impurezas, y al reconocerlas, entonces vamos a Cristo humillados. Pero es el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, pues, que tiene que venir a nuestra vida y llenarnos de gracia. También ese Espíritu se menciona en Hebreos capítulo 10. Le leo desde el verso 28. Dice la palabra de Dios, desde el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, así decía la ley, que el que violaba la ley y habían 2 o 3 testigos, entonces el que la violaba tenía que morir. Pero dice el verso 29, porque el verso 28 se refiere al antiguo pacto. En el antiguo pacto era así. O sea, si viviéramos nosotros en el antiguo pacto, hermano, a saber cuántos se hubieran muerto ya. ¿Usted cree que estaría aquí usted? Si estuviéramos por el antiguo pacto. ¿Ah? Ya nos hubieran, ¿a qué galan que así? A pedradas los mataban. Ya estuviéramos bien apedreados, hermano, si estuviéramos por el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, dice el 29, verso 29 ya habla del nuevo pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, uno, al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Este pacto, mire, ya es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Este pacto. El que tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, en este nuevo pacto, hermano, el problema es de que no muere la gente físicamente. Allá en el antiguo pacto la gente la mataban a pedradas, pero en el nuevo pacto no se muere de esa manera, sino que lo que se muere es el espíritu. Y aquí el apóstol Pablo, que aunque no lo diga hebreo, yo sé que él escribió la carta a los hebreos, él está diciendo que si el antiguo pacto, que el mismo Hebreos, o la misma carta a los hebreos dice que era inferior a este. ¿Por qué decimos que dice que era inferior? No lo dice literal, pero dice que Dios nos dio un pacto nuevo con mejores promesas. Entonces es un pacto superior al anterior, y muy superior, hermano, porque allá se santificaban las cosas y se purificaban a través de la sangre de animales. Pero en el nuevo pacto, aquí es con la sangre del Cordero, la sangre preciosa. Por eso dice ahí, mire, que el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, ese es un tema hermoso como para platicarlo en Santa Cena, el domingo de Santa Cena, porque tener por inmunda la sangre del pacto, cuando uno mira en el griego, la palabra inmundo es koinos, que viene de koinonía es comunión,
Y koinos es común. Entonces, el que tuviese por común la sangre de Cristo, como cualquier sangre, pues. La sangre de Cristo, la Biblia dice que era una sangre preciosa. Entonces, no era una sangre como la nuestra, sino una sangre muy distinta, una sangre, así dice la Biblia, sangre preciosa. Sangre preciosa. Bueno, de hecho, en ese versículo aparecen los tres, ¿verdad? La triunidad de Dios. Porque aparece el Hijo de Dios es Cristo y Dios es el Padre. Y el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y se derrama en nosotros, nos llena del Espíritu de Dios, nos llena del Espíritu, pero también nos llena de gracia porque Él es un Espíritu de gracia. Y esto de hacer afrenta al Espíritu de gracia es un problema, hermano, tremendo, porque es ofender al Espíritu. Y la Biblia dice que todo pecado va a ser perdonado si se arrepiente genuinamente, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es ofender al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo, afrentar al Espíritu Santo. Y muchas veces uno lo hace de distintas maneras. Atribuirle a otro espíritu algo que está haciendo el Espíritu Santo, eso es blasfemia. Burlarse, hermano, de alguien que está hablando en lenguas, eso también. O de alguien que profetiza, también. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo moviéndose. Pero ese pecado, hermano, podemos caer fácilmente en él. Pero aparte de eso, la Biblia nos manda a no contristar al Espíritu. Y nos manda también a no apagar el Espíritu. O sea, apagarlo es como echarle agua a un fuego, ¿verdad? Esa es la idea según el griego. Ponerle agua a un fuego y extinguirlo. Lo que el apóstol de repente dice, aquellos que tienen espíritu de bombero, unción de bombero, apagafuegos le dicen, porque se está encendiendo el fuego y llega y lo apaga. Entonces nosotros a veces apagamos el espíritu. ¿Cómo lo apagamos? No disponiéndonos para él. Lo entristecemos también con ese tipo de actitudes, cuando no permitimos que el mover del Espíritu llegue a nuestra vida, cuando nos quedamos ahí, hermanos, como cohibidos, relegados, y no queremos meternos en el fuego del Espíritu, pues. ¿Para qué? Para ser llenos, porque la llenura del Espíritu no viene de otra manera, sino a través de la comunión. O sea, no viene de otra manera, no viene de otra forma, sino a través de la comunión con el Señor, la comunión con el Espíritu. Cada vez que nosotros tenemos comunión con el Espíritu, somos llenos de gracia, somos llenos del Espíritu, así un poquito y cada vez más, hasta que la copa rebosa, hasta que el vaso se mantiene rebosante. Pero si uno no tiene comunión, hermano, definitivamente no va a permanecer lleno. O sea, necesitamos acercarnos constantemente. ¿Cómo se tiene comunión? Con el Señor. ¿Ah? Orando, congregándose, ¿qué más? Adorando, sirviendo, yendo al discipulado, dijo alguien por ahí, exponiéndose a la palabra. Y uno se expone a la palabra cuando la estudia en forma personal, individual, o cuando se estudia acá en el templo. Entonces, porque usted sabe que hay un culto público y hay un culto privado. Hay un devocional público y hay un devocional privado. Este es el devocional público. Y nosotros necesitamos todos los días esa comunión. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de congregarme todos los días. Pero como dijo aquel mexicano, no se tuvo. Pero yo no dejo de congregarme. Todos los días, gracias a Dios, todos los días. La mañana, el domingo, estamos aquí. Por la tarde, allá en el puerto, predicando la palabra, gracias a Dios. El día lunes estamos aquí con los hermanos. Bueno, mañana vamos a estar desde las 6, ¿verdad? 5 y algo llegamos. Tenemos reunión con todos los discipuladores. Y a las 7 comenzamos el ensayo con los de alabanza, que termina como a las 10 de la noche. Martes tenemos culto, gracias a Dios. Miércoles tenemos servicio allá en el puerto. Ahí vamos para allá. Jueves tenemos culto aquí. Viernes vamos para el puerto otra vez.
Y los sábados, de repente hay algo allá o aquí, siempre estamos ocupados, gracias a Dios. Y más de algún entierro o alguna vela que vamos también. Y también hacemos culto y predicamos la palabra. Entonces procuramos estar en comunión constante. Y como estamos predicando constantemente, estudiando la palabra todo el tiempo, todos los días, gracias a Dios. O sea, mire qué trabajo más lindo el Señor me ha dado, que no es un trabajo, hermano, es un privilegio. Es un privilegio hermoso. Pero lo que le estoy diciendo pues es que es la comunión la que nos va a llenar. La comunión es la que nos llena de la gracia preciosa del Señor. La comunión es la que nos llena del Espíritu, porque sin llenura del Espíritu no hay llenura de gracia. Yo hasta se lo escribí ahí, mire, para ser llenos de gracia, primero debemos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, necesitamos ser llenos del Espíritu todos los días, todos los días. Y aquel que se llena del Espíritu, le van a venir todas las siguientes llenuras. Va a ser lleno de gracia, va a ser lleno de sabiduría, va a ser lleno de poder, va a ser lleno del amor de Dios, va a ser lleno de un montón de cosas lindas, hermosas. Y ya no va a tener lugar para llenarse de rencor, para llenarse, hermano, de ira, para llenarse de contiendas, para llenarse de maldad, para llenarse de otras cosas feas. ¿Por qué? Porque no va a tener espacio en el vaso. Lo tiene ocupado, lo tiene lleno del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cómo quisiera, hermano, que todos estuviéramos así llenos, pero llenos, full del Espíritu? Amén. Entonces, el que es lleno del Espíritu es lleno de la gracia. No se puede ser lleno de la gracia si no somos llenos del Espíritu Santo. Definitivamente no. Diga conmigo, yo necesito ser lleno del Espíritu. Dígalo más fuerte, por favor. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Y eso se lo tenemos que decir al Padre, al Dios eterno en cada oración, porque así dijo Jesús: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que Él sí es bueno, ¿verdad?, no os dará el Espíritu Santo, si se lo piden. Entonces necesitamos cada día pedirle: Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu gracia, lléname de tu gracia, lléname de tu sabiduría, que se me quite lo topado, Señor. No, la sabiduría no tiene que ver con eso. Que Dios, hermano, que se nos quite lo necio. La necedad sí es la antítesis de la sabiduría. En la medida que nos llenamos de la sabiduría, se nos va a ir yendo la necedad. Necesitamos ser llenos de la verdad, llenos de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el que ha sido lleno de gracia, porque fue lleno del Espíritu, tiene evidencias. O sea, se le nota, pues, se le nota. Pero le quiero poner aquí un par de ejemplos. El primero es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu y también dice que estaba lleno de gracia. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto, usted sabe que es prueba, es aflicción. Ahí dice la Biblia que estuvo por 40 días, que también el número 40 habla de prueba y de aflicción, y que el diablo llegó para tentarle. Que el Señor lo reprenda. Y si llegó a tentar al Señor, ¿se imagina con nosotros, hermano? O sea, si no respetaba ni a Cristo, nos va a respetar a nosotros. Que el Señor lo reprenda. Pero él estaba lleno del Espíritu. Y el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Así es de que no reniegue ni murmure si está metido en un desierto, está metido en la aflicción, en la congoja. No murmure, porque quizás el Espíritu lo llevó, hermano. El Espíritu Santo le dijo: venite para acá porque te siento muy acomodado, ya no estás buscando la llenura y yo te quiero llenar, vámonos para el desierto. Qué tremendo, hermano. Porque así le dijo el Señor a Jerusalén: a esta, como ya no me quiere, yo se lo digo de esa forma, va. Pero el profeta dice: la llevaré al desierto, la llevaré a la prueba, a la aflicción, y allá le hablaré al corazón. Allá le voy a hablar tiernamente, dice otra versión. Otra versión dice: allá la voy a enamorar, porque ese es el propósito, hermano, del desierto. Cuando uno va al desierto, el corazón se pone sensible. Y entonces el Espíritu Santo nos habla. Pero el punto es que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que volvió lleno del Espíritu Santo del Jordán, donde Él fue bautizado.
y la palabra Jordán, usted sabe que lo que significa es descender, humillarse. Él se humilló de esa forma cuando fue a que lo bautizara Juan, que ni lo quería bautizar Juan el Bautista, ¿va? Ni lo quería bautizar porque le dijo, tú vienes a mí para ser bautizado. Yo debería de ser bautizado por ti, le dijo Juan, ¿va? ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que así se cumpla toda justicia. Él llegó y se humilló, descendió al Jordán, se humilló, fue bautizado, y entonces dice la Biblia que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito. Y entonces ahora dice que volvió del Jordán lleno del Espíritu, aleluya. Es que mire, hermano, aquel que se humilla delante del Señor, que ir al Jordán es humillarse. Aquel que se humilla delante del Señor va a ser lleno del Espíritu. Hay gente que quieren ser llenos del Espíritu, pero no botan el orgullo. ¿Y cómo va a ser lleno del Espíritu uno así? Y el orgullo, hermano, no solamente tiene que ver con la soberbia y la altivez, tiene que ver con un montón de cosas, con muchas cosas. El rencor, por ejemplo, el rencor a veces no lo cede uno por orgullo. No perdona por orgullo, no pide perdón por orgullo, por orgulloso. Entonces a eso difícilmente lo van a llenar del Espíritu, porque Jesús volvió lleno del Espíritu cuando venía del Jordán, cuando venía de esa primera humillación que vivió de forma terrenal, porque el Señor fue humillado de muchas maneras. Él se humilló a sí mismo cuando se despojó de su gloria y tomó un cuerpo como el suyo y como el mío, que hermano, la Biblia dice que este es un cuerpo bajemese. Así dice el apóstol Pablo, dice que este es un cuerpo de bajeza. Hay versiones que dicen, más bonito, ¿verdad? Dicen de debilidad. Pero cuando dice que es un cuerpo de bajeza, está diciendo que somos una creación con un cuerpo inferior a otras, porque su cuerpo y el mío no es como el cuerpo de un ángel, por ejemplo. Tiene un cuerpo superior al nuestro. Y Él tomó un cuerpo como el de nosotros, que si no lo baña después de un día huele a chucho muerto, hermano. O sea, un cuerpo así tomó el Señor. Desde ahí comenzó Él a humillarse a sí mismo, se despojó, dice Pablo, de sí mismo. Y tomó forma de hombre y luego forma de siervo, y estando en forma de siervo, fue obediente hasta la muerte. O sea, Él se fue humillando, pero parte de esa humillación fue ir al Jordán donde fue bautizado. Fue descender al Jordán. Entonces, para ser llenos del Espíritu necesitamos nosotros humillarnos. Ahora, en Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, porque estaba lleno del Espíritu. Entonces también estaba lleno de la gracia preciosa de Dios. Por eso es que también dice el libro de Lucas que Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, se iba llenando, ¿verdad? Se iba llenando hasta que llegó a estar completamente lleno, porque la palabra lleno es estar completo. Cuando uno la mira en el griego, es estar completo. O sea, uno puede tener llenura de gracia, llenura del Espíritu, pero puede ser un poquito. Sí, ahorita está casi lleno el vaso, mire, pero si me veo un poquito, ahora ya no está lleno. Tiene agua, pero no está lleno. Y si sigo bebiendo, más Gandhi al baño. Mire, pues sigue bajando. Entonces, la cristiandad toda tiene un su poquito de gracia y un su poquito de espíritu, en la medida que tiene comunión. Pero necesitamos crecer en eso hasta ser llenos completamente. Aquí, hasta arriba, hasta que la copa rebose, hasta que rebalse. Cuando la copa rebalsa, es bien lindo, fíjese, porque cuando una copa está rebosando, si usted agarra el vaso, ¿qué sucede si está rebosando? Se derrama. ¿Y qué le pasa en su mano? Se moja, se contagia pues de lo que hay adentro. Cuando hay un vaso rebosante del Espíritu, rebosante de gracia,
cualquiera que se le acerca prueba de esa gracia y dicen, ¿qué tiene este fulano? ¿Qué tiene la fulana? Que qué sabroso platicar con él, que qué bonito sentarse un rato a beberse un café con él o con ella, qué lindo, qué hermoso, qué tiene, cómo habla de bonito, cómo actúa de bonito cuando sirve, qué bonito sirve, aunque lo hayan dejado sirviendo allá en el servicio sanitario, pero qué gracia la que tiene. ¿Sí me entiende? Los que se le acercan pueden probar esa gracia preciosa. El que le oye hablar saborea esa gracia. ¿Por qué? Porque el vaso está rebosante. Si tiene un poquito, ni cuenta se dan. ¿Sí me doy a entender con eso? O sea, si tiene un poquito de gracia, un poquito de espíritu, ni cuenta se dan. ¿Sí le ha pasado a usted que de repente ha conocido a alguien así, muy lleno de gracia? Y también lo contrario, ¿va? Ha conocido a más de algún desgraciado. Sí, porque si alguien no está lleno de gracia, ese está sin gracia. Entonces es un desgraciado. ¿Sí me entiende? Y cuando llega a la iglesia, le dicen como aquella doctora, que pase el desgraciado. No, aquí es que pase el agraciado, ¿va? Amén. Entonces, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue lleno del Espíritu y fue lleno de gracia. También lo mismo dice la Biblia acerca de Esteban, el primer mártir de la iglesia, digo pues aparte de nuestro Señor Jesucristo, porque en Hechos capítulo 6, usted sabe que ahí se están buscando los diáconos, y ahí se pusieron los primeros diáconos en la Biblia, que en esa ocasión fueron 7, eso no quiere decir que 7 tienen que haber en cada iglesia. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, mira, ahí está otra llenura, ¿va? Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, ya le iba a decir Pumba, ¿va? Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire, ahí están los 7 diáconos. Pero la instrucción apostólica en los versos anteriores, lo que el apóstol Pedro dijo fue, escogeos 7 varones llenos de gracia y de sabiduría para que se ocupen del ministerio de la diaconía de las mesas, ¿va? De servir en las mesas. O sea que para servir se necesita, según ese pasaje, estar lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Entonces dice que escogieron a Esteban, es el primero que se menciona. Escogieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu. O sea que los otros estaban llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, pero Esteban también estaba lleno de fe y lleno del Espíritu, gloria a Dios. Después dice que estaba lleno de poder, ¿verdad? O sea, lo primero que con lo que se llenó Esteban fue del Espíritu. Y al llenarse del Espíritu, eso lo llenó también de fe, eso lo llenó de sabiduría, eso lo llenó de muchas cosas lindas y lo llenó también de gracia, porque así dice aquí, miren. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí está otra llenura, miren, que tenía Esteban, lleno de poder, aquí dice, lleno de gracia y de poder. Mire, así necesitamos estar nosotros, llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de gracia, llenos de poder. O sea, aquí ya le hice cuenta de 5 llenuras que tenía el Estebanquito, mire, 5 llenuras, 5 llenuras. Hermano, ¿usted de qué está lleno? Dígame algo, hombre, qué barbaridad. Pues sí, va, aunque sea un poquito, tal vez no hasta arriba, pero aunque sea así, un centímetro de llenura, va. Aunque sea un poquito, hermano, necesitamos tener. Hermano, definitivamente, para poder caminar nosotros en esta caminata que nos han puesto, que también se tiene que volver una carrera, hermano, necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu. El ministerio de Esteban, usted sabe que fue bien cortito, pero súper corto, súper corto. Pero qué ministerio más glorioso.
por esas 5 llenuras que tenía. La llenura del Espíritu, la llenura de sabiduría, la llenura de fe, la llenura de poder. Y aquí dice que estaba lleno de gracia. Entonces, no solo que estaba lleno de gracia, sino que de poder, y por eso hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire qué bonito va. Y entonces dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Porque en él estaba, hermano, el Espíritu Santo. En él estaba el Espíritu de gracia. Y hablaba con tanta sabiduría y con tanta gracia que no podían resistir. Entonces dice el contexto, si usted lo lee, dice que se buscaron testigos falsos y lo acusaron de blasfemo para que lo mataran. Y usted sabe que murió apedreado, el Esteban. Pero Esteban, hermano, pudo llegar al punto de entregar su vida, de ofrendar su propia vida acá en la tierra al Señor, porque estaba lleno del Espíritu, porque estaba lleno de la gracia de Dios. De otra manera no se puede. Hermano, ¿usted le ha ofrendado al Señor su vida? ¿Le ha ofrendado su vida al Señor? ¿Está seguro? Porque hay algunos que dicen que le han ofrendado su vida al Señor, hermano, pero les cuesta hacer el sacrificio de congregarse. Y no es que no puedan, no es que no tengan tiempo, no es que estén en el trabajo, sino que no quieren. Pero publican ahí en Facebook, ¿verdad? Todo se lo debo a él. ¿Y dónde está la gratitud entonces? ¿Dónde está la gratitud? Publican ahí en Facebook que son hijos de Dios, que son cristianos, ponen oraciones, ponen versículos bíblicos, pero solo ahí se congregan aquí. No muchito. Pero le han ofrendado la vida a Cristo. Entonces Esteban, mire, Esteban le ofrendó la vida al Señor al punto de que estuvo dispuesto a morir apedreado. Siquiera que le hubieran volado el ayote, va de un solo. Pero apedrarse, ¿no? No crea usted que era una muerte así tan bonita, pero por la gracia que había entrado en él y con la que lo habían llenado, Esteban pudo soportar todo eso. La gratitud, porque acuérdese que el domingo pasado estuvimos explicando el término charis, ¿verdad? Que es el que se traduce gracia, que uno de sus significados es gratitud. Esa gratitud que estaba en él, hermano, lo hizo llegar hasta ese punto de ofrendar su vida. Cuando alguien está lleno de gracia, tiene gratitud para con Dios. Cuando alguien está lleno de gracia, hermano, todo lo que hace para Dios, lo hace con el corazón y lo hace en acción de gracias. Como una acción de gracias. Porque acción de gracias, hermano, no es solo decir gracias, sino que es actuar por esa gratitud que uno tiene. Cuando uno se congrega, tiene que ser una acción de gracias. Venir al culto, ¿por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor. Cuando uno sirve porque está agradecido con el Señor, porque está lleno de gracia, pues. Y si está lleno de gracia, va a tener más de algún roce con algún hermano que a lo mejor es chichicaste y lo va a quemar, ¿verdad? Cuando le pase ahí cerquita, porque hay árboles de justicia y también hay chichicaste, hermano. Hay iscanales también. ¿Conoce el árbol de iscanal usted? ¿No lo conoce? Ja. El iscanal echa unas espinotas así, mire, como que es un cuerno de vaca. Pero está lleno de espinas desde abajo, desde el asta. Y en esas espinotas, como son huecas y tienen hoyitos, se llenan de unas hormigas, hermano, que si le pica una se acuerda toda la vida. Dicen que es bueno para la memoria. No se le olvida. ¿Ah? Hey, hay hermanas nopales, dice la Juanita. Pero hay unos cactus bien chiquitos, para eso se libra uno fácil, para unos grandotes. Entonces, si usted se pone a servir, que sea porque está agradecido, porque está lleno de gracia, pues. Y entonces no va a andar peleando ahí con la gente. No va a estar bravo porque allá en el chalet le dan poquitos frijoles y le cobran 3 pesos. No me estoy quejando, yo raras veces como ahí. Pero he oído, hermano, he oído. Sí,
¿no? Y como igual que en el capítulo 6 de Hechos, ¿verdad? Los problemas comenzaron en las mesas, en el chalet, ¿verdad? En la cafetería. Por eso es que ahí hasta de la greña se han querido agarrar algunas cactus que dicen aquí las hermanas, ¿verdad? Algunas nopales. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Y de qué estarán llenos, digo yo? ¿Va? Si están sirviendo y se quieren dar en los dientes, estarán llenos de gracia. Están llenos de un montón de cosas feas, ¿va? Qué terrible. Mire, lo importante aquí es que yo no esté lleno de esas cosas. De ahí usted, ahí vea si quiere. O sea, esa misma actitud tiene que tomar usted. A ver, diga conmigo, aquí lo importante es que yo esté lleno de gracia. Amén. Y si el otro está lleno de desgracias, es problema de él. Pero el que está lleno de gracia lo va a soportar por la gracia. Porque Jesús, lleno de gracia, nos ha soportado a nosotros. Bueno, pagó por nuestra deuda, hermano. Porque estaba lleno de la gracia preciosa. Entonces, necesitamos estar llenos de la gracia preciosa del Señor. Cuando alguien está lleno de gracia, dice Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, esto es del Señor Jesucristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y este donde ha aprendido a hablar así de bonito? ¿Y este donde ha aprendido esas palabras tan bonitas que dice, esa sabiduría con la que habla? ¿Dónde aprendió? Ah, es que estaba lleno del Espíritu y estaba lleno de la gracia. Lo oían hablar y todo el mundo lo quería oír. Las multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque estaba depositada en él la gracia preciosa de Dios. Entonces, esa es una señal maravillosa de aquel que está lleno de gracia. El que está lleno de gracia, cuando habla, cae bien. ¿Usted cae bien cuando habla? ¿Ah? Por la fe que sí, dice la Juanita. Cuando habla usted, no salen pedradas de su boca, ¿no? Habla con dulzura, habla con gracia. Salen palabras lindas, hermosas de su boca, sobre todo cuando está bravo. Mire, hermano, esto de estar lleno de gracia, qué importante es. Pero qué importante. Porque, mire pues, estar lleno de gracia, acuérdese los conceptos de gracia que le di el domingo pasado. Uno de los conceptos es caer bien. El que está lleno de gracia cae bien. Eso hay que explicarlo. Hallar gracia, eso hay que explicarlo, porque uno cae bien, cuando uno está lleno de gracia, va a caer bien con los que están llenos de gracia. Con los que están llenos de otra cosa, les va a caer mal. La gracia que tiene el que está lleno de gracia, a aquel que está lleno de rencores, lleno de un montón de cosas feas, le va a caer mal. Cuando va usted a otro lado, le va a caer mal a la gente. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Si usted es hijo de Dios y está lleno de gracia, no les va a caer bien. La Biblia lo dice. Que así como no recibieron a Cristo, no le conocieron tampoco a nosotros. Pero Dios, hermano, lo va a llenar de gracia. Al punto de que aún los inconversos, aunque no les caiga muy bien, pero van a reconocer que tiene algo diferente. Que hay algo en usted distinto. Y mire, al estar lleno de gracia, yo creo que el primer lugar donde uno tiene que caer bien, porque gracia también es caer bien, es en la casa, en el hogar. Estar lleno de gracia también es estar lleno de gratitud. Y el primer lugar, creo yo, donde uno tiene que ser agradecido es en la casa. ¿Usted es agradecido en su casa? Y luego con los vecinos, con los hermanos en la iglesia, con los compañeros de trabajo. Porque, mire hermano, usted puede decir, va, pero ¿y cómo voy a estar yo agradecido con esa vieja lengua larga? Para algo le han ayudado. Por lo menos por los chismes se arrecta uno, hermano. Así dice aquel hermano, dice, endereza lo que se arrecta. ¿O no? Sí, porque a veces uno le teme más a la gente chismosa que a Dios, va. Entonces hay que estar agradecido. Dígale, hermana, gracias por esa lengua tan larga que usted tiene. Viera cómo me ha bendecido usted a mí.
O sea, con esa gracia maravillosa, agradezca. Mire, muéstrele, no solo le dé la gracia, muéstrele gratitud a su mujer, hombre. A su esposa, pues. Muéstrele gratitud a su esposo, hermana. Muéstrele gratitud. Muéstrele gratitud. ¿Cuántos años tiene de aguantarla, pues? Dele gracias. ¿Qué le ha aguantado, hermano, a la mujer? No testifica nadie, ¿va? ¿Qué le ha aguantado, hermana, al marido? Óigala, óigala. Que no se baña, que no se lava la trompeta. ¿Qué más? Que no tiene pulso cuando va a hacer del uno al baño. ¿Qué más? Que ronca como que es camión en bajada. Pero lo han aguantado. Entonces, sea agradecido, hombre, sea agradecido. Le sirven sus frijolitos calientitos, bien frititos, su huevito con ¿qué? Con salchicha, con cebollita, con loroco, con chile verde, así como a usted le gusta, man. No le estoy diciendo porque tenga hambre, desayuné. Pero seamos agradecidos, hermanos. Seamos agradecidos. O sea, parte de estar llenos de gracia es que hayan también palabras de gracia, que cuando hablamos en la casa caigamos bien. Que no vayamos con palabras, hermano, que son como hundillazos, así, pedradas, duros en las palabras, sino que sean palabras de gracia. No puede ser que uno esté tratando mejor a la gente de afuera que la de la casa. No puede ser que uno sea más amable con la gente de afuera que con la de la casa. No le estoy diciendo que no sea amable, va, con los de afuera, pero primero los de la casa. Los de la casa primero, después los de afuera. Entonces, que la llenura de gracia primero la mostremos en el hogar, que esas palabras de gracia, que es una señal del que está lleno de gracia, primero lo mostremos en la casa y luego también aquí en la iglesia. Deje de andar peleando, hombre. Pórtese bien. Si alguien le dice algo feo porque el otro no está lleno de gracia, sino que saber de qué, que eso no sirva para que usted se vacíe de gracia y se llene de otra cosa. ¿Qué dice el libro de Proverbios? La buena respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando alguien viene ahí bravo, usted sálgale contento. Y si se pone más bravo, vaya a ver dónde se esconde porque le puede dar una pedrada. Pero no se ponga igual que él, porque entonces van a encender el fuego. Para que haya un pleito se necesitan dos. Solo uno no puede pelear, a menos que puedan pelear ahí con algún poste, ¿va? Entonces mire cómo dice también el Salmo 45:2. Esto lo dice como una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. O sea, mire lo que hace la gracia. O sea, la gracia es la que nos hermosea, hermano. La gracia de Dios es la que hace que alguien se vea hermoso, hermosa. Puede estar todo panzón, qué sé yo, pero la gracia de Dios lo va a hacer que se vea hermoso. Pero dice que en Jesús la gracia se derramó en sus labios. Entonces nosotros necesitamos que al ser llenos de gracia, que hay un derramamiento de gracia en nosotros para llenarnos, ¿verdad? Que esa gracia se manifieste también en los labios nuestros, en lo que hablamos, en lo que decimos, y que cuando hablamos, que sazonemos con gracia las palabras, hermano. No, o sea, no puede ser que alguien está lleno del Espíritu y cómo habla de feo. Va, no tiene congruencia. Me decía un hermano por allá, contéstele, dígale que estoy predicando. Me decía un hermano por allá, va, una iglesia allá por los United States. Aquí estuvo el hermano fulano, un pastor de acá de El Salvador, va. Así le digo. ¿Y qué tal? Estuvo bonito. Pero ese hermano es cosa seria, me dijo así, va. ¿Por qué? Porque míreme, que estaba hablando, acababa de estar hablando lenguas y toda la cosa ahí en el púlpito, ministrando, predicando. Y luego tiene uno de sus amigos aquí en la iglesia, que son amigos de la infancia. Luego estaba aquí, me dijo, hablando con ellos. Puras leperadas. Puras leperadas. Entonces, hermano, que se derrame la gracia de Dios en nosotros
Y que eso se manifieste en nuestras palabras. Que lo que decimos lo digamos con gracia. Y yo no sé por qué dice la gente ese refrán. Yo siento que no tiene mucho sentido. Ni gracia tiene para caer mal, dicen, va. Y digo yo, ¿y qué? ¿Se necesita gracia para caer mal, por hermano? ¿Para que no? Gracias, hermana. No, hombre, con ese poco de agua sí. Vamos a predicar bastante. Mire, así dice, hermano. No tiene gracia para caer mal. Si para caer mal no se necesita gracia. Se necesita gracia para caer bien. Para caer bien. Para no caer como tropezón en ayunas. Porque de repente usted se encuentra con alguien, hermano, y ay Dios, se le echa a perder el día, ¿va? Solo porque vio a un fulano que le cae mal. O sea, carece de gracia, ¿va? Lamentablemente. Pero como le digo, lo importante no es que el otro esté lleno de gracia, sino que yo esté lleno de gracia. Porque pues aquí es decisión de cada uno, ¿va? A nadie lo pueden obligar. A nadie el Señor le va a decir, venga para acá, lo voy a llenar del Espíritu. Y no quiere, no quiere. Y el que con su gusto muere, que lo entierren parado. Eso no está en la Biblia, no me va a pedir versículo. O sea, Dios no le va a decir, mira, vos estás lleno de orgullo, estás lleno de un montón de cosas feas, vení, te voy a llenar, y apúrate, vení para acá. No le va a decir eso. Él nos hace la invitación y nos ofrece su Espíritu. Y nos dice que le pidamos al Padre y Él nos va a dar el Espíritu. Y al darnos el Espíritu, nos va a llenar de su preciosa gracia, de su gracia maravillosa, de su gracia preciosa. Y esa llenura, hermano, que se manifiesta, como le decía en el lugar, va a alcanzar también a sus hijos. Porque sus hijos se van a llenar de lo que usted esté lleno, porque están bajo su cobertura, pues, en su hogar. Dios va a derramar la gracia preciosa también en ellos. Ahí va a ver, que también van a ser bendecidos y van a caer bien, porque como usted va a ser un vaso rebosante, así rebalsando de gracia, todos sus hijos van a estar contagiados con esa gracia maravillosa. Y al estar contagiados con esa gracia, hermano, ellos también van a ir donde quiera que vayan llenos de gracia. Van a caer bien. Ahí va a ver cómo van a caer bien. Tengo un hijo, usted sabe, va, que se quedó viviendo allá en Maryland desde hace casi 4 años. Y la cosa es de que, miren, es muy querido en la congregación, gracias a Dios se congrega, muy querido de los pastores, muy amado y perseguido también. A ver, ¿a cuántas me quieren hacer suegro? Pero no es tan fácil aquel, ¿va? No es tan fácil. Porque la gracia de Dios está en él. Mire, se quedó allá y se quedó con un trabajo desde que llegó. Por eso se quedó, porque le dieron un trabajo muy, muy bonito. No sufre calor, no sufre el frío del invierno. Trabaja todo el tiempo bajo techo, un trabajo muy bueno. Es auxiliar del doctor hermano de la hermana Natalia. Y la gracia de Dios. La gracia de Dios. El doctor se va de vacaciones, la clínica sigue funcionando, a él lo deja a cargo de todo, de todito, de los pacientes. Ahí quedan doctores trabajando, pero mi hijo queda a cargo de los pacientes, del dinero, de todo, de la administración completa de la clínica. ¿Por qué? Porque hay gracia, hay llenura de gracia. Pero bueno, sigamos adelante. Palabras de gracia salen de la boca de aquel que está lleno de gracia, porque la gracia se derrama también en los labios. Entonces aprende a hablar bonito, aunque tenga acento orienteño, va, pero habla bonito. Pues dice usted, va. No dice pues sino que pues es que es de voladito. Andad sabiamente para con los de afuera, son los que no son cristianos, redimiendo el tiempo, o sea, no perdiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre
con gracia, aleluya, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire, con los de afuera, ya no digamos con los de adentro. O sea, si a los de afuera hay que hablarles con cuidado, hay que procurar que nuestra palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal, ya no digamos a los de aquí adentro. Hermano, si yo he visto conversaciones, y ya me acordé, fíjese. Así que alguien me ha llegado a dar queja, no le voy a decir de cuál galaxia, si de la de aquí o de la de Acajutla, ¿va? Que alguien me ha llegado a dar queja y me ha enseñado una conversación de WhatsApp. Mire lo que me está diciendo fulano, mire lo que me está diciendo la fulana. ¿Y qué te dice? ¿Qué versículo bíblico te mandó? Le digo yo. Unas palabrotas, hermano, que de gracia y de sal no tienen nada. Pero palabras feas, como de gente no cristiana, pero están en la iglesia. Se conectan, son servidores, son diáconos, diaconisas. Y viera qué feo se tratan cuando están bravos. O sea, salen unas palabras que uno dice, ¿quién estará hablando ahí? El espíritu. Pero a saber cuál espíritu, hermano. Saber qué espíritu. Pero terrible, terrible, palabrotas feas. Entonces, por eso dice que la palabra tiene que ser con gracia y sazonada con sal, es decir, purificada. Purificada, que tenga sabor, pues, pero usted sabe que la sal sirve para sazonar, para dar sabor, pero también sirve para purificar, para limpiar. Entonces, que nuestras palabras salgan sazonadas con sal es que tengamos cuidado con lo que vamos a decir. ¿Cómo era el eslogan de aquel programa que tenía que el Señor? ¿Cómo era? No me acuerdo. No se debe decir todo lo que se piensa, pero es necesario pensar todo lo que se dice. Así era el eslogan. Y eso, hermano, es una gran verdad. Yo sé que usted piensa un montón de cosas. Sazonar entonces con sal es tener cuidado con lo que se va a decir, pensar bien lo que se va a decir. Pero a uno generalmente le pasa, hermano, que abre la boca puro calcetín, solo para meter la pata. Porque carece de ¿qué? De sabiduría. O sea, la llenura de gracia va acompañada de la llenura de sabiduría. Y al estar llenos de gracia, entonces nuestras palabras van a caer bien, van a ser palabras con gracia. ¿Por qué? Porque vamos a tener el cuidado de ponerle un poquito de sal, ponerle sabor, purificar un poquito. Que si se le quiere salir una palabra muy grosera, que usted cierre la trompeta rapidito, va y diga, no, tranquilo, tranquilo Joaquín. Y si aquí no siente, entonces en la boca. O dígale a su cónyuge, ¿va? Que le ayude. No, tampoco, tampoco. Pero que uno, pues, eso es parte también de ese fruto del Espíritu que es el autocontrol, el autodominio, ¿va? El autodominio es en todo sentido, es con el temperamento, con el carácter, con las palabras, con lo sexual, con todo, el autocontrol, que es un fruto del Espíritu de nosotros. Entonces vamos a poder ponerle gracia a nuestras palabras y sazonarlas un poquito para no caer mal, porque mire hermano, a veces hay que corregir. Usted en su casa, los que somos padres de familia, corregimos. Entonces, aquí en la iglesia también, los ministros corregimos. Y de repente las palabras que decimos, hermano, desde que es corrección ya no cae bien, ¿va? ¿A quién le gusta la corrección, pues? Hebreos dice que a nadie le gusta. A nadie le gusta. Desde que es corrección ya no le gustó. Entonces, y si las palabras, hermano, no llevan sal ni gracia, como dijo la chumpa, ¿va? Peor. En vez de corregir, se va a dañar. En vez de edificar, se va a destruir. La autoridad se va a ocupar para destruir en vez de ocuparla para edificar, que es lo que el apóstol Pablo dice, ¿va? Que procuremos usar la autoridad para edificar, no para destruir. Yo me acuerdo que tenía mi alumno que como era el mejorcito en matemática, ¿va? En la sección. Entonces yo lo había puesto de tutor para que me ayudara a los que les costaba un poquito más.
Y un día lo hallé corrigiendo a otro. Mira, bestia, le decía. X al cubo. Mira, aprende animal. Retrógrado. 2 al cubo no es 6, le decía. El 2 al cubo le ponía que era 6. 2 al cubo es 8. Burro. Y dije yo, qué gracia la que tiene este para enseñar y para corregirle los errores al otro. Entonces hay gente, hermanos, que piensa que de esa manera se cae bien, con palabras groseras. Porque han oído a alguno grosero para hablar. Por ejemplo, aquel predicador que ya, bueno, el apóstol dice que no está en el cielo. Famoso aquí en El Salvador, usted sabe cómo hablaba predicando. Pero no se puede. Me acuerdo una vez que en el trabajo nos llevaron a un convivio, y como eran católicos, creo que el jefe había invitado a un cura. Chuchachero, dije yo, que diera el Te Deum. Y mire que ya casi me convencía el cura, fíjese. Mira qué bonito habló ese cura. No leyó la Biblia, puro humanismo. Usted sabe que si se habla bonito en una iglesia sin leer la Biblia es humanismo, no es palabra de Dios. Es bonito, pero no es palabra de Dios. Entonces no leyó la Biblia, solo llegó a hablar así de la moral y habló muy bonito. Pero luego se despidió, hermano, con una frase vulgar, pero vulgar. No se la puedo ni mencionar, pero así vulgar. Y nos dijo, y para que no se les olvide, dijo, si no hacemos todo esto que les he dicho, vamos a comer, y dijo una palabra bien fea toda la vida. Dios les bendiga. O sea, hermano, esas no son palabras sazonadas con sal, esas no son palabras con gracia, sino que son palabras de desgracia. Eso sería ya comportarse como un desgraciado. Bueno, en los 2 minutos que me quedan, no se le olvide que la Biblia dice que vamos a dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Y yo sé que las hermanas dicen un montón y que les va a costar que seas con ellas Los Ángeles, porque hablan mucho, pero cada palabra dice. Con los hombres no les cuesta porque nosotros hablamos poquito. Hablamos poquito, hermano Paco, poquito así. Ni me oyó el hermano. Así poquito hablamos. Pero las mujeres dicen que hablan un montón, más que uno. Pero de toda palabra, ociosa dice la palabra. Palabra ociosa es palabra sin fruto. Palabra que uno dice por gusto. Hablar por hablar, pues, porque hay gente que padece de verborrea. O sea, no paran de hablar, hermano. No paran. Y no lo dejan hablar a uno, no le prestan la guitarra a uno. Usted le dice, platiquemos, pero él es el que platica, oye. Uno solo estoy yendo, ajá, sí, sí, de veras. Y uno quiere hablar y, ay, mire. Y uno le quiere opinar, y fíjese, y se pasan a otra cosa. Mire, tengo una hermana que yo la pienso para llamarle, fíjese. Así en serio. O sea, tengo que ver yo que tenga tiempo suficiente, porque no suelta la guitarra. Y perdona vos que te voy a dejar, fíjate que tengo que ir a hacer tal cosa. Ay, mira, fíjate que esto y esto y esto y lo otro. Y sigue otra vez, Yo sé que cuando se despide una vez, faltan por lo menos 20. Vaya, pues vos, ya no te quito tiempo. Mira, te quería decir otra cosa, fíjate. Y sigue con otra cosa. Vaya, pues, ahí me saludas a la familia, que no sé qué. Espérate, que te quiero contar esto. Y nunca termina, nunca termina. Entonces, la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Por eso
que seamos, dice la palabra de Dios, prestos para oír y lentos para hablar. Porque dice el libro de Proverbios que cuando tiene la trompeta cerrada, no lo dice así, va, cuando tiene la boca cerrada, hasta el necio parece sabio, dice. O sea que si está callado, usted calladito tiene plante, fíjese. Tiene plante de sabio si está callado, aunque no sea tan sabio. Sí, pues sí, calladito se ve más bonito, dice hermana Juanita. ¿Por qué? Porque si va a hablar palabras que no van a llevar gracia y que no van a ir sazonadas con sal, mejor quédese callado. Si no va a publicar algo bueno ahí en Facebook, mejor no publique nada, hombre. Cae más bien. Sí, porque yo no sé si usted, pero yo de repente veo una publicación y digo, este lo voy a bloquear. Este lo voy a eliminar, voy a limpiar mi red, digo yo. Este está loco. Esta también. O sea, si no va a publicar algo bueno, no publique nada. Si va a publicar, ponga un versículo bíblico. O ponga una canción del pastor Joaquín. Ayúdeme, hombre, apóyeme. Ahí paso viendo yo, ¿quién está publicando mi canción? ¿Todas las Juanitas las publica? Tenés fe, varón, digo yo, algún día. Algún día seré colocho, dijo el whisky. Entonces, mire, ya no tengo tiempo, pero le voy a leer este otro versículo. Usted ya se quiere ir, va, mire, hasta el Apple TV me apagaron los hermanos, va. Pero aquí lo vamos a conectar otra vez, no les vamos a dar gusto. Mire este otro versículo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego, ¿qué dice lo que está con amarillo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se los voy a subrayar, que son 3 cosas que necesitamos hacer si estamos llenos de gracia. El que está lleno de gracia, canta con gracia, aunque el del piano vaya en una nota y él vaya en re, ¿verdad? Pero enredado. El que está lleno de gracia. O sea que otra señal, mejor dicho, de estar lleno de gracia es que se canta con gracia. El que está lleno de gracia, habla con gracia, tiene palabras de gracia, pero también canta con gracia al Señor, al Señor. Así dice, va cantando con gracia en vuestros corazones, en el Espíritu, pues, al Señor. Y dice que le cantemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo mismo que Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 19. Es lo mismo, que nosotros cantemos con gracia, dice Colosenses 3:16, cantemos con gracia. Porque hay algunos hermanos que no cantan, fíjense. Y mire, la alabanza y la adoración en el culto la damos de muchas formas. Pero una de ellas es cantando. Y usted sabe que los 2 altares más grandes en cuanto a tiempo, va, cronos, en el templo, en el culto, es la alabanza y la prédica, la palabra. Son 5 altares. Al rato vamos a platicar de eso. Son 5 altares. Pero el altar de la alabanza y la adoración es el más largo. El altar de los dones dura como que 5 o 10 minutos. El altar de la ofrenda también. Y luego el altar de la palabra, que es bien largo. Son, 50 minutos no están allá los hermanos, pero como usted sabe que en el reino todo abunda, ¿verdad? Siempre nos pasamos unos 10 minutitos. Pero el punto es que hay mucha gente en las iglesias que no cantan. No cantan. Piensan que el tiempo de la alabanza es para oír a los músicos.
Y a veces los músicos todos perdidos andamos. Piensan que el tiempo de la alabanza es para echarse unas pupusitas ahí en el chalet. Piensan que el tiempo de la alabanza es para mientras llega la palabra. Y no es así. No es así. El tiempo de la alabanza es el momento en que nosotros le damos al Señor. Y el tiempo de la palabra es cuando recibimos de Dios. También en los dones recibimos de Dios. Pero si uno no da primero, no recibe nada. Porque la palabra de Dios dice que para poder recibir necesitamos primero dar. Porque dando es como se recibe. Entonces, si uno no viene en razón de dar y recibir al culto, no recibe muchito. Primero tiene que venir con el anhelo en el corazón de darle a Él alabanza. ¿Cómo? Cantándole con gracia en el corazón. ¿Y qué le va a cantar? Salmos. Los salmos es el tiempo de alabanza así de júbilo, alegre, donde cantamos, saltamos, corremos, danzamos de alegría, ¿verdad? Delante del Señor, cantando. Luego los himnos, ahí dice, mire, salmos e himnos. Los himnos son la adoración así solemne, así tranquila. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Eso es adorar al Señor, cantarle con himnos. Y luego los cánticos espirituales, hemos aprendido que son los cánticos el cántico nuevo, el cántico espontáneo, que sale del Espíritu. Si alguien no está lleno del Espíritu y si su Espíritu no ha sido habilitado pues o con la vida que el Espíritu Santo le trae, difícilmente va a ofrendar un cántico nuevo. Y sabemos que los salmos se dan en el atrio. Ahí se da la alabanza según el Salmo 100, la alabanza alegre. Y luego los himnos son en el lugar santo y el cántico nuevo, el cántico espiritual es en el lugar santísimo y en la misma presencia de Dios. Pero, repito, el que está lleno de gracia va a cantar con gracia. ¿Usted canta con gracia? Hacemos una pruebita. Vamos a ver pues. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. No muchito va. Con gracia, hermano, con gracia. Mire. ¿Usted vio alguna vez a la Chimoltrufia cuando trabajaba en el hotel? ¿La vio o no la vio? Solo cantando, hermano. Y la regañaban porque cantaba y le valía un pepino. Seguía cantando. Yo le pregunto, ¿usted es así también? No como la Chimoltrufia, va. Digo, pues se la pasa cantando en su casa. Está haciendo el oficio de su casa y está cantando. O el marido lo llamó la esposa, le dijo, ponete a trapearle. Y como es del 2%, va. ¿Sí sabe usted eso? ¿No ha oído ese meme? Que dicen que el 8% de los hombres sufre con su esposa, contrariedades de aquí a allá. El otro 2% no, porque obedecemos. Entonces, si no es del 2% y la mujer le dice, mira, ayúdame a trapear porque esto está difícil. Agarra el trapeador. Bravo. No está diciendo nada, pero está pensando. Desgraciada esta. ¿Sabe lo cansado que yo vengo del trabajo? Está lleno a saber de qué va. Pero si está lleno de gracia, va a agarrar el trapeador. Pura la Chimoltrufia, va. Cantando. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él
Y trapeando así bien bonito. Cuán grande es Él. El siguiente día lo ponen otra vez a trapear porque cayó en gracia. Entonces mejor no canto, dice usted, va. ¿No ha oído usted pues que dice que el que canta su mal espanta? Eso no está en la Biblia. No va a decir la Biblia dice, va. Pero necesitamos nosotros, mi hermano, necesitamos cantar con gracia. Sobre todo cuando venimos al culto. Y usted dice, no me sé la canción, y no ahí le ponen la letra, pues. Que a veces se la ponen mal, sí va. Pero ahí le ponen la letra a los hermanos, para que usted vaya leyendo y vaya cantando. Si viniera más al culto, ya se pudieran las canciones. Pero si no viene muchito, le va a costar aprendérselas. Oiga las alabanzas en su casa y apréndaselas para que cuando venga aquí las cante y que no cante otra cosa, sino que cante lo que dice la canción, ¿verdad? Porque a veces uno oye otra palabra y dice otra cosa. Pero necesitamos cantar con gracia, hablar con gracia, saludar con gracia. Bueno, dejémoslo hasta ahí pues, póngase de pie y ahí seguimos platicando al respecto otro día. Como los de aquí no se ponen de pie, voy a leerle otro. Solo se lo leo, en lo que se van poniendo de pie. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y cuando usted mire el contexto, el apóstol Pablo les está pidiendo una ofrenda a la iglesia de Éfeso. Y está diciendo ahí que se tiene que mostrar esa obra de gracia. Entonces, el que está lleno de gracia hace obras de gracia. Hace obras que caen bien, pues, que vienen a ser obras de amor. Y una de ellas es ofrendar. Ofrendar con gracia. Para que sea una obra de gracia, necesitamos ofrendar con gracia. ¿Qué es ofrendar con gracia? Ofrendar con gratitud. Procurando caer bien con la ofrenda, no al hermano que la recoge, sino al Señor. Acuérdense que el libro de Hebreos dice que los diezmos aquí los reciben los hombres mortales, capítulo 7 de Hebreos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, cuando uno presenta la ofrenda, los diezmos, que es una obra de gracia, aquí se la recibe un mortal, pero ahí mismo, ahí es la cuarta dimensión. Ahí está el Espíritu Santo, recibiendo la ofrenda que nosotros presentamos, recibiendo esa obra de gracia. Aquí le recibimos el dinero, pero el Señor recibe la obra de gracia porque Él conoce el corazón y Él sabe si esa ofrenda se está dando con gratitud y si se está poniendo con el anhelo en el corazón de agradar al Señor, de caerle bien al Señor. Y alguien dice, es que yo no necesito ofrendar para caerle bien al Señor o para que el Señor me ame. Bueno, pues la Biblia dice que Él ama al dador alegre. Entonces, si dice que ama al dador alegre, pero también dice que ama a toda la humanidad, entonces yo puedo entender que hay algunos a los que Dios ama más que a otros, que se ganan ese amor, ¿verdad? ¿Por qué? Por las obras de gracia que hacen para con Dios. Amén. Oremos y pidámosle al Señor, hermano, que nos llene de su gracia. Hermano, ¿cómo necesito yo que el Señor me llene de la gracia? Yo no sé si usted, pero yo lo necesito. Yo necesito estar lleno de esa gracia preciosa del Señor. Pídaselo al Señor, así como el apóstol Santiago dice que si alguno se siente falto de sabiduría, que se la pida al Señor, y es una llenura. Entonces también, si alguien se siente falto de gracia, pídale al Señor esta mañana que le llene de su gracia, que le deposite en su vaso una buena cantidad de gracia. Si usted siente que le está cayendo mal a alguien, dígale, Señor, dame gracia para caerle bien. Dame gracia, Señor. Dame gracia, dame palabras de gracia. Permite que yo pueda hablar con gracia.
Y si hubiese alguien esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón y quiere recibirle hoy, véngase aquí adelante, vamos a orar por usted, para que el Señor de una vez lo llene de su espíritu y lo llene de su gracia. Si hubiese alguien que quiere a Cristo, véngase aquí adelante. ¿Cantamos algo? Con tu manto de gracia, manto de amor, Sí, Señor. desciende del cielo, Llena mi corazón con tu manto de gracia, manto de amor, desciende del cielo, llena mi corazón. con tu manto. Dígaselo con todo el corazón al Señor. Manto de amor, Desciende del cielo, desciende del cielo, llena mi corazón. Dígale que quiere ser lleno. Llénanos, Señor amado, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos, Padre bueno, de tu espíritu, llénanos, oh Dios, de tu presencia maravillosa. Y llénanos, Señor. Ven y llénanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos de ti. Henos aquí, Señor amado. Hoy reconocemos delante de tu presencia que necesitamos ser llenos de tu preciosa gracia. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Tú conoces cada vida, Señor, y sabes de qué estamos llenos por dentro. Hoy nos exponemos delante de ti, Señor. Por favor, Espíritu Santo, redarguye. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, hoy reconocemos que estamos llenos en nuestro interior de cosas negativas. Algunos llenos de rencor, llenos quizás de soberbia, llenos de ira, llenos de orgullo, llenos de odio quizás, Señor. Y ahora, Señor amado, te pedimos, por favor, límpianos. Hoy queremos, Señor, ser vaciados de toda cosa negativa y que tu sangre preciosa nos limpie, nos lave y que podamos ser llenos también de tu Espíritu y llenos de tu preciosa gracia. En el nombre de Jesús te lo suplico. Sella tus palabras en nuestros corazones.
Despídenos en paz, llévanos con bien a cada uno hasta nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Tome su lugar, por favor. Dejo el espacio, hermano. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.